Gente, bienvenidos, bienvenidas. Otra conversación desde la sede alterna de Charlas con Charlie en las montañas de Cundinamarca. Está lloviendo, puede que oigan ahí los pajaritos, algún trueno y sin duda, pues Rame, los socios van a ladrar en algún momento. Estamos en Semana Santa y vamos a tener una conversación sobre un tema por fuera de coyuntura local, pero de mucho interés para los debates de tecnología y las denominadas redes sociales. Recuerden que en el canal encuentran la última charla que tuve con Catalina Gómez, periodista radicada en Irán. Hablamos de muchos temas, ha estado en Ucrania cerca de 10 veces, cubriendo pues varios de los frentes de conflicto y también de cambio social en la región. Ya saben que si quieren apoyar este proyecto pueden ingresar ya a patreon.com/charlas con Charlie. Voy a darle ya mismo la bienvenida a mi invitado. Está desde Córdoba, Argentina, Javier Payero. Javier, bienvenido. Hola Charlie, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá en este espacio. Bueno, con Javier habíamos hablado en Twitter Spaces el año pasado de algunos de estos temas. Creo que es como actualizar un poco el cuaderno y también ver en qué anda. Javier recientemente se vinculó al Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, CELE, en Argentina, como coordinador de cabildeo. Anteriormente estuvo como director global de políticas públicas de una organización de la sociedad civil internacional que se llama Access Now. De manera que tenemos una autoridad en varios de estos temas. Tiene también un podcast que se llama Control de Cambios sobre las partes públicas de Internet, conducido con Miguel Morachino, un colega peruano. Bueno, Javier, te propongo que hablemos de inteligencia artificial, hablemos de las denominadas redes sociales, hablemos un poco de la región, de moderación de contenidos, en fin, tenemos ahí un menú amplio de temas. Y te quiero pedir una primera impresión sobre el debate de la inteligencia artificial. Nos vamos a ir ahí metiendo en varios temas, simplemente para darle algo de contexto a la gente, pues vimos en las últimas semanas los deepfakes con la imagen del Papa con una chaqueta blanca. Acá le dicen la fachaqueta, muy elegante, parecía como parte de la juar papal. Evidentemente no era verídica. Vimos también unas fotos impresionantes de el arresto de Donald Trump, un arresto de nuevo imaginado por un programa de inteligencia artificial. Y lo que hemos visto en estos meses ha sido una sucesión de lanzamiento de aplicaciones, de programas, de servicios, de extensiones. ChatGPT, una versión el año pasado, una nueva que acaba de salir, otra basada en esta aplicación de Microsoft llamada Bing, otra de Anthropic llamada Claude, Bard de Google, que no ha tenido mucha resonancia, y una que ha tenido unos debates interesantes de Microsoft, que es, bueno, que la mencionaba, que es también la versión Sydney, ¿no? Que tiene como una personalidad paralela. Ya empezaron a decir, ya vamos a hablar de esto, y por supuesto lo que ya teníamos, ¿no? Los programas de fotos como DALL-E, Mind Journey, y pues diría que el punto de partida es que hoy en día ya es muy fácil hacer video, texto o imagen que sea enteramente realizada por estos sistemas. Entonces, Javier, para arrancar, ¿cómo sientes esto? ¿Cómo ves este debate? ¿Dónde centraría la atención en este momento? Mira, yo lo veo más desde un lugar de activista general por los derechos digitales y de usuario de Internet de muchísimos años. Em, y yo creo que ya asistí a varias iteraciones de pánicos similares, ¿no? Siempre que aparece alguna una tecnología nueva, empiezan estas ideas de pensar, ¿no? De que esto va a destruir el mundo como lo conocemos, esto va a totalmente reemplazar el trabajo de ciertos seres humanos, eh, y creo que estamos lejos de eso. Yo me ubico entre los que, no te diría escépticos, porque creo que tiene mucho potencial positivo y tiene muchos peligros también, pero me parece que la reacción en pánico te genera enfocarte en los problemas equivocados. Hay una muy buena nota que está firmada por Laura Alonso Alemán y Beatriz Busaniche, el presidente de la Fundación Sadowski, que es también una consecuencia de una cosa que ha sucedido hace poco, que se llama la Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial, en donde se hacen unos postulados respecto de la inteligencia artificial, las responsabilidades que deberían tejerse y la manera en la que deberíamos analizar este fenómeno, y que está lejos de esta carta de los tech bros, ¿no? De los Sí. popes de la tecnología del norte, en donde ellos dicen con su mentalidad más de ciencia ficción, cuidado que esta cosa que nosotros ayudamos a crear y que nosotros vendemos, en algunos casos, el CEO de OpenAI, que es la empresa que hace el chat GPT,
o la tecnología GPT en general, que es Sam Altman, también ha salido a decir que, bueno, que él tiene un poco de miedo respecto de este producto que él está creando. Entonces, los mismos que han ayudado a crear esto o que lo venden, vienen a decir esto es tan peligroso que paren todos 6 meses y que la democracia Sí. se pronuncie, ¿no? Y esto te digo, me suena más a un sales pitch, a una especie de, em, de verso de venta, digamos, ¿no? Que otra cosa. Me hace acordar el lío de Cambridge Analytica, que todo el mundo se horrorizaba, pero apenas se supo de que existía esta posibilidad de una tecnología mágica que manipulaba las elecciones, empezaron a hacer fila todos los candidatos políticos y sus asesores Claro. para tratar de comprarla. Entonces, por un lado decían, qué peligro, hay que regularlo, y por el otro, dámelo a mí. Entonces, estos me parecen fabulosos publicidades de venta y me parece que desenfocan los problemas que existen y son muchos, pero no son los que a veces se imaginan. Hablemos de las cartas que tú estás poniendo ahí, el punto que creo que es clave sobre esta discusión, ¿no? Entonces, tenemos una carta abierta que estaba mirando ayer, cerca de 14.000 personas la han firmado. A esta te refieres tú de los Tech Brothers, donde muchas de estas grandes voces piden que se pausen los experimentos masivos abiertos con inteligencia artificial. Pero ahí quiero como devolvértela con algo de cuestionamiento de esta idea, porque de todas maneras ahí firman personas que se han hecho inmensamente ricas con la tecnología, pero también otros intelectuales que yo he leído, con lo cual a mí me llama la atención, ¿no? Entonces está Elon Musk, que fue uno de los que apoyaron OpenAI cuando era más sin ánimo de lucro, ahora parece que mutó a un negocio. Está Steve Wozniak, que estaba en Apple, está Yuval Noah Harari, pues el autor célebre de Animales a Dioses, está Tristan Harris, que era un ex empleado de Google o de una de estas empresas que ahora tiene el centro para una tecnología humana, pero también están académicos como Max Tegmark, que yo lo leo con frecuencia, y a Stuart Russell. Entonces, leo solamente un párrafo. Dice, la inteligencia artificial podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra y debe planificarse y gestionarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Desafortunadamente, este nivel de planificación y gestión no está ocurriendo. Entonces, entiendo un poco lo que dices, pero me pregunto si de todas formas en esa carta no hay algo de advertencia válida y lo vinculo con la otra que tú decías, que es la columna que lideran, entre otras, Beatriz Busanich, una colega argentina y otros activistas y personas del sector, en la Declaración de Montevideo, donde dicen, y solo cito una frase corta, la implementación de la inteligencia artificial debe cumplir con los principios rectores de los derechos humanos, respetar y representar diferencias culturales, geográficas, económicas, ideológicas, religiosas, entre otras, y no reforzar estereotipos o profundizar la desigualdad. Entonces, quedémonos ahí. ¿De qué estamos hablando en este como balance de versiones y de riesgos? Ujú. Mira, la carta de los genios de la tecnología, por así decirlo, de los grandes analistas, tiene cosas muy válidas, tiene puntos muy válidos. Por ejemplo, el de la desinformación. En un momento dicen que esta tecnología tiene el potencial de generar grandes problemas para el tema de la desinformación, y sin embargo, eso no quita que sea falso lo que están diciendo, es cierto. De hecho, esto eh, lleva al siguiente nivel, si quieres, con esto de la foto del Papa, ¿no? Que estábamos hablando eh, la posibilidad de explotar las falibilidades humanas, ¿no? Esta cosa de que nosotros por ahí creemos sin cuestionarnos demasiado, eh, que le creemos a los de nuestro grupo y no tanto a los del otro y así, ¿no? Entonces estos mecanismos que facilitan mucho con la viralidad de la información y en este caso con la apariencia de credibilidad, van a tener un impacto muy profundo. Entonces ese es un punto, por ejemplo, en el que los popes de la tecnología tienen razón. También hablan un poquito sobre el tema de los trabajos, ¿no? Donde si queremos que la tecnología reemplace hasta los trabajos creativos y todo eso. Entonces ahí empiezan como a alejarse de lo que para mí es una situación más real. De todos esos que vos mencionaste, muy pocos viven en el sur global, muy pocos tienen una visión diferente, menos acomodada de la tecnología y de su política. ¿M? Sí. Entonces, en lugar de las cosas que ellos están diciendo, yo agregaría o correría el foco a los impactos más concretos que tienen hoy en día este tipo de tecnologías. La explotación laboral, por ejemplo, que hay detrás de la moderación de esas tecnologías y de la forma en la que se entrenan. La protección de los datos personales de quienes después aparecen para ser sujetos de conocimiento, por así decirlo, mejor dicho, no debería decir conocimiento, sino de interacción de estas tecnologías. Hay un caso que anda dando vueltas de un profesor de derecho estadounidense sobre el cual hizo preguntas sobre sí mismo y empezó a tirarle el chat GPT mentiras. Básicamente, en un momento llegó a decir que tenía denuncias
de delitos y cosas así, y esto era totalmente falso. Entonces, ¿qué se puede hacer para la protección de los datos personales? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para el tema del reemplazo de los trabajos? Se habla poco de la cuestión de trabajos como, por ejemplo, el de los coches autónomos, ¿no? Los trabajos no calificados. En vez de pensar en que si esto va a poner en jaque la creatividad humana y de qué es la autoría y de qué es esta pregunta tan esencialista que se hacen algunos, ¿no? Desde la comodidad de la biblioteca, se podrían preguntar de qué van a vivir personas que hoy en día ya están viendo cada vez más amenazadas sus fuentes de trabajo. ¿M? Y respecto del tema de creatividad, si querés, o del arte, ¿no? De Mind Journey o de DALI y ese tipo de cuestiones, más que pensar en el derecho de autor como única forma de explotación y de compensación económica, hay que pensar cómo haces para el reconocimiento de los derechos morales, por ejemplo, o cómo se puede hacer para financiar la vida de los artistas o la vida de la prensa y de los medios de prensa con modos que no sean necesariamente el derecho de autor, que tantos dolores de cabeza nos ha traído, ¿no? Y tantos sufrimientos en Internet. Entonces hay muchas otras maneras de verlo desde una situación no privilegiada, de una situación que tenga en cuenta los verdaderos problemas que aquejan a las personas que lo usan. Sí, me parece interesante que ahí planteas como tres frentes claros, ¿no? El de desinformación, que podríamos quedarnos ahí en un instante, pues el de los trabajos, donde en efecto no hay una perspectiva del sur global, ni mucho menos latinoamericana en estas discusiones que se dan desde esos escenarios, y el de la propiedad intelectual. Hay algo también sobre esto que lo decía uno de los varios autores que muchos de nosotros hemos estado por ahí leyendo, que es Max Reed, que habla sobre esta versión distópica de la inteligencia artificial, y él dice, palabras más, palabras menos, pues que está muy cansado que los enmarcados y los términos de estas discusiones los terminan poniendo las compañías privadas, que en últimas están articulando esto, y pues que como tú bien decías, usando el ejemplo de Cambridge Analytica, es como, cuidado, tengan mucho cuidado porque esto está pasando, pero de pronto yo mismo puedo ayudarles a resolverlo, ¿no? Entonces, como de alguna manera yo monto el negocio a favor y también monto el negocio en contra. Y ahí quería como quedarme en algo porque pues uno leyendo autores que hablan de inteligencia artificial subrayan finalmente el problema de la alineación de los valores. Entonces, pues nuestros objetivos son los objetivos que en teoría tiene que tener una inteligencia artificial porque no es autónoma, nosotros se los vamos a entregar, pero si esos objetivos no están claros, tiene que haber algún tipo de lineamientos alrededor de las instrucciones que sigue, la manera como las obedece y la posibilidad de que yo apague ese sistema. Entonces, me pregunto para ir avanzando alrededor de esto, por un lado, ¿dónde podríamos poner la conversación si ya estamos tarde una vez más, ¿no? Pareciera que finalmente estos temas avanzan y cuando ya la sociedad civil, los estados, las personas que quieren como mirar esto del interés público, pues ya se quedan por fuera. Si ya estamos tarde para eso. Y por ejemplo, en el elemento específico de desinformación, ¿dónde sientes tú que están los mayores problemas? Mira, al respecto de lo que se puede hacer, creo que vos diste una pista cuando hablaste sobre lo que sucede alrededor de estas tecnologías, particularmente cómo se usan. Vos dijiste, ¿qué tipo de cosas les pedimos? ¿Para qué las utilizamos? Si tenemos o no tenemos la posibilidad de apagarlas. Todo eso es implementación pura, es decisión ética, si querés, o regulatoria, ¿sí? Porque la regulación es la ética acordada puesta en una regla, ¿no? Para todos. Entonces, son decisiones respecto de implementación y de uso de las tecnologías, que son las mismas que le dan forma también cuando se crean, cuando se narran, cuando se habla sobre estas tecnologías. Por eso yo insistí en la forma, en la narrativa que tienen estos personajes, y también los críticos, pero de ciertos lugares del mundo, ¿no? Entonces me parece que cuestionarse eso es un primer paso, lo que vos acabas de decir, la forma en la que se utiliza, qué queremos pedirle y qué vamos a hacer con lo que eso nos dé de respuesta. ¿M? Por ejemplo, una inteligencia artificial analiza la posibilidad de que una persona vuelva a ser reincidente o no. Eso ya lo hemos visto en iteraciones anteriores de usos de este tipo de cosas. Si una persona es merecedora de un crédito en un banco o de un Sí. seguro de salud, ese tipo de cuestiones. Eso es son cuestiones de decisión humana, de decir, vamos a hacerle caso a esto, vamos a tener como un valor humano o un valor ético el input de este tipo de sistemas como algo infalible o no. Eso es un problema netamente humano, esto de creerle a la tecnología que es infalible, perfecta o que ve cosas que nosotros no vemos. Puede ser un complemento, puede ser una ayuda, pero cuando vos le das a tu asistente para que haga todas las cosas por vos, seguramente algo va a salir mal.
Claro. Entonces me parece que la decisión de cómo implementar es necesaria. Y toda la regulación alrededor que facilite esto, ¿sí? La transparencia, por ejemplo, sobre cómo se entrenan, cómo se implementan, quiénes lo tienen. El tema también del uso público. Esta declaración de Montevideo también habla y da a entender que si todo esto está entrenado en información y en datos que todos nosotros le hemos proveído, ¿sí? Se ha servido del dominio público, para así decir. ¿Por qué estas tecnologías entonces tienen que ser propiedad exclusiva de empresas cerradas y que se están cerrando cada vez más? OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, surgió como una iniciativa abierta, de código abierto. De hecho, Sí. la versión 3 del ChatGPT me parece que estaba en código abierto, pero después lo empiezan a cerrar justamente diciendo, no, no, esto se está volviendo tan peligroso que solo nosotros podemos controlarlo y ahora lo cerramos y vos no podés acceder de la misma manera, tenés que pagar tanto y tanto, ¿no? Entonces, ¿acaso no deberíamos estar pensando en una situación de bien público y de uso público que facilite la transparencia, que facilite una regulación, una conversación más amplia sobre esto, respecto también de en qué se aplica, que es lo que decíamos recién? Entonces, claras prohibiciones de aplicaciones serían ideales, mandatos de transparencia en la medida de lo posible también, hay desafíos técnicos, deberían ser ideales también, una buena discusión respecto de la propiedad de los datos de entrenamiento y del output también en ese sentido. No necesariamente tiene que ser todo de propiedad privada, en fin. Hay varias discusiones interesantes para tener que son Pero regulatorias Javier, y éticas. te interrumpo porque yo te oigo y pienso, bueno, en tantas cosas que hemos pasado alrededor de, por ejemplo, los mecanismos de notificación y retiro en temas de derecho de autor en línea, pues la misma infraestructura pública, que es algo de lo que vamos a tocar alrededor de Twitter. Y me acuerdo de un sketch de Monty Python que se llama The Bishop, el obispo, que es un superhéroe que siempre llega tarde, que siempre le llega como un segundito tarde donde tiene que llegar. Y pues nosotros desde la sociedad civil evidentemente no somos los superhéroes, pero me pregunto si estamos otra vez tarde y esto ya va a desbordarnos de nuevo. No quiero dejarle a la gente una nota pesimista, pero en ese sentido, ¿cómo ves esas posibilidades? ¿Sabes qué pasa? Está esta idea también con esto de llegar tarde, de la inevitabilidad del avance tecnológico. No estamos, no estamos tarde para nada, no es tarde para nada. De hecho, esta nota que te recomendé de Beatriz Busaniche, que vos también mencionaste, que la viste, este, em, de hecho dice que se queda corto esto de pedir una pausa de 6 meses. Dice, lo que deberíamos hacer no es pausar 6 meses la investigación, es frenar en seco toda la implementación hasta que tengamos una buena regulación. A mí me parece que también eso es un poco eh, difícil de lograr a esta altura, ¿no? Es un pedido Claro. demasiado complejo, ¿sí? Pero por lo visto hay espacio para hacer un activismo que pida, che, hay cosas que hay que congelarlas por el momento y tratar de regularlas ahora y hacerlo rápido. Hay cosas que se pueden hacer. Lo que decías vos de los mecanismos de notificación de retirada por derechos de autor, etcétera, todo eso se podría haber reformado. Todos los abusos de la DMCA, por ejemplo, se podrían haber litigado y reformado si hubiera habido la voluntad política de varios países del mundo. No estoy diciendo solamente en Estados Unidos. Por Sí. ejemplo, el abuso del Content ID en YouTube, ¿m? Que es una cosa que a todos nos pega. Eso no está mandado en ninguna ley, es la política de una empresa. Es el acuerdo entre una empresa y los tenedores de derechos de autor. ¿Sí? Ninguna ley obliga a tener mecanismos automáticos de detección. Eso es algo que se quería implementar, me acuerdo, en la Directiva Europea de Derechos de Autor y se peleó. Y está ahora Sí. peleándose en la fase preventiva esta, ¿no? En la implementación de esas leyes. Entonces, estas cosas suceden no porque hayamos llegado nosotros tarde, ah, ya está, listo, ya lo hicieron. El bully ya me pegó y se me sentó encima, ya no puedo hacer nada. No, 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 todo eso es reversible. Es reversible sobre todo en comunidad. Por eso se habla tanto del activismo y de la lucha. Lo que falta es voluntad política y bueno, muchas veces nuestros políticos, nuestros decisores, quienes tienen el poder para tratar de un poquito frenar a estas empresas, están ocupados con otras tonterías, están ocupados con ver cómo lo usan ellos. A veces van y dan un discurso. Acá en Argentina hubo un par de ejemplos tristes de políticos que agarraron, esto no es una cosa partidaria, lo puede decir, hacer alguien de cualquier partido, pero lo que me parece Sí. triste es la actitud de sentarse a hablar en un recinto legislativo y decir un discurso y ahí salir con el truco de, ah, esto que acabo de decirles se lo pedí recién a ChatGPT para que vean cómo la tecnología avanza y no sé qué. No sé, están más interesados en los actos de prestidigitación, en los pases mágicos y en la posible promesa de más poder que realmente en tratar de disputar el poder
en su base, ¿no? Y en su raíz. Y ahí me parece que estamos pifiando, pero sí se puede, Carlito. Vamos Sí. con el mensaje optimista para el público de Charlas con No, Charlie. me gusta mucho la frase no es tarde para nada, porque pues es cierto y todavía más en configuraciones tecnológicas. Y este último punto que señalas que para ir cerrando la inteligencia artificial conecta con lo de desinformación, que lo dejé ahí volando, pero que lo vuelvo y lo traigo porque es es bien llamativo a esta idea de la predigitación y de los que hacen como happenings con ChatGPT, ¿no? Entonces, no, es que yo le pregunté y me dijo esto y mire cómo todos quedamos aterrados, lo hicieron además muchos periodistas con, pues, con un nivel de experiencia alto, lo leí por ejemplo en New York Times, y alguien escribía sobre la prueba del espejo, ¿no? De cómo estas mismas personas se están sentando frente a un espejo y se están asustando por el tipo de interacción que les da pues un sistema que está programado finalmente para recibir una cantidad de información y para procesarla y para tratar de memificar, no sé si esta palabra existe, pues el comportamiento humano. No creo que nos dé para meternos en los temas de conciencia, que me parece bien interesante, y sobre inteligencia, pero sí hay algo alrededor del periodismo, de los políticos, de la manera como estamos poniendo sobre la mesa este debate. Y también tiene relación con la desinformación, porque pues, la desinformación no simplemente los deepfakes. Deepfakes hay hace rato, fotos falsas hay hace rato. Entonces, cómo lo conectamos con la manera como los medios y los periodistas y los políticos estamos dando este debate? Mira, me parece interesantísimo lo que decís. Me gusta mucho la metáfora del espejo. Eh, es una máquina, hasta ahora estos modelos de lenguaje, estos grandes modelos de lenguaje, son, hay una activista, una investigadora que se llama Timit Gebru, eh, se hizo conocida porque había sido echada de los equipos de ética de Google, me acuerdo, eh, y de los equipos de desarrollo de Google porque tenía ella preocupaciones respecto a este tipo de cuestiones. Y, y ella dice, junto con otras personas, autoras de investigaciones a este respecto, que estas máquinas son una especie de loro avanzado. ¿M? Entonces, a mí me da un poco de risa, soy un poco cruel en ese sentido con quienes se asustan con estos de la New York Times, que charlé con ChatGPT y me fui temiendo el fin del mundo. Me parece que es como sentarse a conversar con un loro y asustarse porque el loro repite algo que a mí no me gusta escuchar, ¿no? Entonces el loro dice, no sé, algo terrible, el apocalipsis viene el martes a las 6 de la tarde, y uno porque me lo dijo el loro y me lo dijo de una manera muy convincente, porque me lo dijo en castellano y con acento cordobés. O sea, no, debe ser real, ¿no? Entonces, estamos confundiendo mucho, por eso digo que son actos mágicos, pases mágicos, actos de prestidigitación. Eh, Hay mucho que uno no ve, pero uno se cree que es mágico por cómo se le presenta o por la primera impresión que tiene. Y ahí voy con el tema de la desinformación. El problema de la inteligencia artificial es el mismo problema que venimos teniendo con Internet en general, primero por su escala y su replicabilidad en términos de información y ahora por la calidad de esa información, por el contenido, ¿m? Que es la credibilidad humana. La principal cosa que explotan las máquinas y que explota cualquier sistema de información lo suficientemente avanzado es que nosotros somos muy eh, gullible, se dice en inglés, crédulos, sería la palabra, Sí. ahí está, me había salido, muy crédulos como seres humanos. Tendemos a creer mucho lo que dicen nuestras personas de confianza, amigos, parientes, gente que admiramos, autores que empezamos a leer que a nosotros nos gustaban mucho y que se alineaban con nuestra ideología o con nuestros afectos, ¿sí? Entonces empezamos como a ser muy selectivos con el mundo y es la manera de sobrevivir. De hecho, si uno a todo lo que hace en la vida, todo el tiempo tuviera que analizarlo, no habríamos sobrevivido como especie. Bueno, puedes analizar todo lo que te pasa caminando por la calle, escuchas un ruido, ves algo, lees, percibís con tus sentidos alguna clase de estímulo, y bueno, te vas a poder analizar las 25 posibilidades de que puede ser esta cosa que se está aproximando a gran velocidad en curso de colisión contra mi cuerpo. Primero te vas a desesperar y vas a pegar un salto y vas a correrte de ahí. Y después vas a ver si era un perrito totalmente inofensivo o era un tren. ¿Mm? Entonces hay cosas que nosotros hacemos para evitar daños, para sobrevivir, para crear vínculos humanos, ¿sí? Que suspenden la racionalización y nos hacen creer directamente en atajos cognitivos, digamos, ¿no? Como que tenemos atajos para tratar de creer en ciertas cosas y no creer en otras e inclinarlos por ciertas cuestiones. Hoy en día, la cantidad de información que tenemos disponible y la forma en la que se presenta, como en este caso, una foto fotorrealista del Papa y cosas así, empiezan a poner en jaque eso. Entonces, para mí, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, reforzar muchísimo el elemento educativo. Esto todo el mundo lo dice, hay que enseñar
habilidades digitales en la escuela, pero a veces cuando se piensa eso, terminan haciendo un acuerdo con Office, con Microsoft para enseñar a usar Office, ¿no? Una tontería Sí, absoluta. Lo que terrible. hay que hacer es enseñar a pensar en un contexto en el que uno va a estar desafiado permanentemente respecto de lo que se considera real o no. Ese es el primer punto. El segundo, hay una situación de refuerzo de lazos sociales que es totalmente necesaria. Hay un científico muy controvertido con el cual yo en algunos casos no entiendo, no estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero que ahora está muy de moda, que se llama Jonathan Haidt, que es un tipo que está estudiando el tema del impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Como esta cuestión de que si realmente te arruinan el cerebro y todo eso que se viene diciendo. Yo tengo una visión muchísimo menos apocalíptica al respecto. Este es un tema que está controvertido en la literatura Sí. científica, no es directo y causal, pero hay algunos indicios interesantes que Haidt encuentra, ¿no? Pero una de las cosas que él encuentra también como explicación de esto es la falta de lazos sociales. Hoy en día los adolescentes, o mucha gente adulta también, empieza a dejar de juntarse en persona, no hay lugares de encuentro en común en la sociedad, ¿sí? Se empiezan a cerrar los espacios públicos donde uno iba y se sentaba en una plaza, en un bar, en un café, en un shopping, donde fuere, ¿no? Esto sobre todo en lugares del primer mundo, de países del norte, ¿no? Acomodados. Y se empiezan a aislar las personas. Entonces, personas aisladas, que no tienen mucho más a dónde poner su energía, ¿a dónde la van cómo la van a gestionar a esa necesidad atávica, si querés, de socialización, más que con tecnologías que están hechas mal diseñadas para ese propósito, están diseñadas para otro, para que uno se entretenga y esté enganchado todo el día. Entonces, ahí hay un elemento de lazo social para establecer. Y el tercero, ¿sí? Habíamos dicho educación, Mm. recreación de los lazos sociales, todo esto para desinformación. Y el tercero, estaría bueno tratar de recuperar, o déjame ponértelo así para hacerme el gracioso. Estaría bueno que existiera un oficio o una profesión o una función social en la cual yo no tuviera que creer toda la información que me llega, sino que yo tuviera terceros de confianza que fueran profesionales, que tuvieran un cierto tipo de reglas éticas, que me ayudaran a leer el mundo, en los cuales ¿Qué yo podría pudiera ser? depositar mi ¿Qué confianza. oficio podría ser ese? No se me ocurre. Claro, personas a las cuales yo pudiera depositarles mi confianza, sabiendo que tienen un incentivo apropiado, que ahí es donde está la clave, para darme a mí información de calidad, de manera transparente y explicándome que aunque tengan su propia visión humana, falible, con orientación política, etcétera, sea explicitada y sea honesta. No solo los incentivos están más mal alineados, sino también pues en la misma infraestructura donde está operando el periodismo. Y yo aquí he mencionado en otras charlas otro libro sobre esto que estoy por terminarlo y es objetivo de estos días, de Andrew Mir, que es Post-Journalism, postperiodismo, porque él habla de que la desinformación termina siendo una industria también de los medios de comunicación, ¿no? Entonces el periodismo produce desinformación, pero también vende la solución contra la desinformación, que es un poco también lo mismo, pues guardadas las enormes escalas de lo que dice la comunidad de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo el problema, pero yo también te vengo a vender la solución. Entonces, a mí esa crisis de veracidad y de autenticidad me parece que puede abrir unas oportunidades interesantes para que ciertos nodos de la comunidad vuelvan a tener un poco más de relevancia, pero de nuevo hablando de los incentivos y de la infraestructura, la, la manera como está configurada la economía de la atención en redes sociales tendría que cambiar, ¿no? Porque el periodismo ahorita está buscando la viralidad, está buscando la tendencia. Entonces, para cerrar inteligencia artificial, algo más de esto porque tengo un menú largo de Twitter, Javi. Mira, la única cosa como para cerrar es que sí, que me parece que es muy importante tratar de buscarle la vuelta al modelo de negocio y a los incentivos económicos. Pero también hay incentivos sociales. Esta cuestión que te digo yo de la ruptura del tejido social hace que tengamos cada vez más ganas en el precario estado en el que estamos, económico, social, político, de tener mesías y predicadores más que profesores o pares que nos ayuden a pensar las cosas. Entonces, tenemos más hambre de predicadores que hambre de personajes que nos inviten a pensar. ¿M? Y eso tiene que ver con un contexto muy grande. Si yo estoy en una situación de crisis, de violencia, de inflación, de pobreza, de un ambiente político totalmente caldeado y extremizado, etcétera, muy pocas ganas me van a quedar de que venga alguien y me diga, bueno, pero esperemos, muchachos, cálmense, calmen su hambre, su Mm. bronca, su miedo, y vamos a hablar de esto racionalmente y a buscarle la vuelta. Nos van a sacar cagando, como decimos en Argentina. Bueno,
muchas cosas han pasado desde que en octubre de 2022 Elon Musk finalmente compró Twitter. Estaba mirando y te pongo una lista de cosas para que empecemos por ahí a comentar de lo que es reciente, que igual conecta con algunas conversaciones anteriores, ¿no? Entonces, miraba que está más o menos en 330 millones de usuarios activos Twitter, no para hablar de si está creciendo o no está creciendo, que es una conversación ahí que podríamos tener, pero pues no me parece tan interesante como una realidad, y es que Twitter es una plataforma que es difícil de acabar, ¿no? Es como de alguna manera va a llegar la radiación, va a llegar el fin del mundo y van a estar algunas personas tuiteando. Y esto también se ha criticado mucho porque los periodistas siguen y los opinadores seguimos en Twitter con todo lo que ha pasado. Entonces, muchos cambios arbitrarios en el algoritmo, entre otros hubo un escándalo de que el propio Elon Musk cogió un avión a medianoche un domingo para llegar a los headquarters de Twitter a preguntar por qué no se están viendo más sus tweets. Muchos cambios en lo que mucha gente siente que es un vecindario que ya no le es tan familiar, ¿no? De cuentas que uno veía que ya no ve, cuentas que te están recomendando que no te interesan, mucha más idea de volver esto como ese feed estilo Facebook, que yo le digo que es como un San Andresito, que son estos locales que hay en Colombia, estas zonas donde puedes comprar cosas importadas de contrabando y te venden cualquier cosa si no la necesites. Cosas más recientes que pasaron, ¿no? Lo de Dogecoin. Dogecoin, que es una criptomoneda que empezó como un chiste hace cerca de 10 años, pero ha llegado a tener una valoración de hasta 40.000 millones de dólares, casi lo que costaba Twitter cuando lo compró. Y Elon Musk reemplaza el pájaro, lo que para sus fundadores debe producirles una amargura terrible por el meme Dogecoin, pero él además está demandado por haber hecho un tuit especulativo sobre la moneda antes. Sigo sin entender cuál es la apuesta ahí, pero es lo que estamos viendo al día de hoy. Y otro tema en el que nos podemos quedar con un poco más detalle, que fue la publicación del código, el algoritmo de las recomendaciones, que ahí me gustaría señalarte algunos detalles más adelante. Pero empecemos por ahí. ¿Cómo estás viendo Twitter después de todo lo que se ha dicho, del fin que se ha vaticinado y pues de evidentemente una plataforma que es mucho menos confiable de lo que era hace un año? Mira, yo creo que lo veo con cierta tristeza. Yo soy uno de los early adopters de Twitter, eh, Sí. que esto en español es un usuario inicial de los que primero lo adoptamos. Eh, Mira, creo que quienes se quedan ahí o siguen estando ahí lo hacen por una mezcla de masoquismo y, y romanticismo, que creo que es medio lo mismo. ¿Ah? Hay gente que le gusta que le peguen. Bueno, se ve que nosotros somos un poco así. Encontramos cierto goce en el sufrimiento. Entonces, me parece que el tuitero de alma es un poquito así. Porque siempre en Twitter, yo me acuerdo desde las primeras épocas, estábamos sujetos a un frenesí informativo en donde vos veías cualquier cosa. Era como todas las redes al principio son un poco caóticas y demasiado libres, por así decir, entre comillas. Después empiezan a aparecer los intereses de negocio. Cuando hay más usuarios se requiere más infraestructura, lo que significa que hay más dinero que hacer, y para hacer más dinero hay que tener un criterio editorial más claro y más profundo, con mejores reglas de moderación de contenidos. Crecen los equipos, se contratan equipos al efecto, se empiezan a aplicar esas reglas mal, de manera injusta, insuficiente, todo lo que vos quieras, pero existen y se hacen cada vez más profesionalizados. Entonces se vuelven cada vez más sanitizados y más escalables esos espacios. Y para mí, menos interesantes. ¿Sí? Lo digo también desde un privilegio, ¿no? Yo no soy una población oprimida necesariamente o perseguida, ¿no? Entonces no voy a ver ahí un nivel de violencia que a mí me excluya del debate público. Podría pasar, le puede pasar a cualquiera, pero digo, no es tan grave para mí en ese caso, por eso puedo decir que a veces es más interesante una conversación menos curada o menos intervenida. Dicho esto, eh, la, la compra de Twitter no señala un claro cambio en el criterio editorial, ideológico o del modelo de conversacional de la plataforma. Es directamente un desastre. Que lo prometió mucho Musk, decía, solo para una interpelación, que él había, Sí. supuestamente era lo que venía. Continúa. Claro, él venía como a solucionar este problema, ¿no? Y hacer que hacer que Twitter sea grande otra vez, digamos, ¿no? Venía con esta idea de una idea romántica de lo que era antes, que es básicamente algo totalmente malentendido, ¿no? Venía a armar un dibujo de algo que nunca existió. Pero bueno, en ese contexto lo que vemos es un desastre, algo que está mal hecho, mal planificado, mal pensado. Em, yo creo que es posible que una red pueda cambiar sus reglas. Lamentablemente, esto es una empresa privada, es un club,
puede poner las reglas que quiera, básicamente. No estoy diciendo que eso esté bien, no estoy diciendo que eso es justo. De hecho, estoy a favor de las regulaciones que le ponen límite a las plataformas que por su tamaño y su importancia en el debate público pueden, mediante sus decisiones de moderación, afectar la conversación pública. Entonces, en ese sentido está bien. Pero lo que me parece a mí que está interesante de esto es que te muestra que estas empresas pueden cambiar las cosas, las pueden cambiar para bien, cuando están gobernadas por, de nuevo, la inteligencia, ¿no? Porque estamos hablando de esta cuestión de la moderación de contenidos antes en Twitter o en Facebook, que era muy buena, porque estaba hecha también por un grupo de personas que más bien eran demócratas, más bien educadas en la Ivy League estadounidense. Digo, hay una ideología detrás de la moderación de contenidos que se consideraba buena y ahora esto es malo, ¿sí? Es malo por la forma en la que se está haciendo, es desastroso, pero al mismo tiempo es una buena interpelación. Yo a veces celebro un poco las crisis. Me parece una buena interpelación para decir qué es lo que nosotros queremos. Esto me parece, este desastre de Elon Musk nos termina mostrando que estas empresas privadas pueden, en muchos casos, hacer lo que quieran y están habilitadas legalmente para hacer lo que quieran. Ahora, ¿eso es lo que queremos como sociedad? Para mí no, no es la Internet que yo quiero y creo que nos muestra la posibilidad de pensar en una Internet más descentralizada. Y ahí es donde empiezan a aparecer esta idea de los modelos federados o de modelos de redes sociales que tengan una arquitectura diferente, en donde vos puedas tener, por ejemplo, distintos algoritmos de recomendación dentro de una misma infraestructura, ¿no? Que este es el proyecto Blue Sky de Jack Dorsey, es esta Sí. idea también de lo que se llama el middleware, ¿no? Que es cómo hacemos para que todas las funciones que tiene una red social no tengan que necesariamente estar integradas dentro de la misma empresa y el mismo control, porque esa empresa puede o sufrir la regulación de un gobierno autoritario o ser compradas por un autoritario, como le pasó a Twitter. ¿Ah? Entonces, un solo punto de control toma dominio sobre todo lo que vos ves en ese hilo. Si vos vas separando funciones, el grafo social por un lado, ciertas funciones de infraestructura por el otro, moderación de contenidos por otro y recomendación por otro, por ejemplo, y que inclusive puedas hasta modularizarla y tener distintos algoritmos. Viste que está el para ti, que empieza ahora, que cada vez es Sí. peor, y está sujeto a toda clase de estupideces. Entonces, que vos puedas tener un servicio que te pueda mostrar el para ti que vos quieres y que sea curado por distintas entidades, iglesias, lo que vos quieras, que se adapte a lo que vos querés. La Internet del usuario, ¿sí? Esta idea de la inteligencia en los extremos, en principio del diseño de Internet de aquellas épocas. Es Entonces, volver interesante a porque eso. es volver a esas conversaciones, ¿no, Javi? Es como volvemos a hablar de cosas que en ese idealismo de cuando empezamos a leer de esto hace 20 años, o es la apuesta de blockchain, es la apuesta de pues Mastodon de cierta manera, Ujú. que es cómo rompemos eso. En eso simplemente quería añadir que estoy de acuerdo que esa crisis puede volver a poner esa conversación sobre la mesa. Y si no lo hace, habla mal de un poco de nosotros. Yo creo que todavía hay un lugar para llegar a más crisis, ¿no? Hace un montón de gente había amenazado en un momento cuando llegó Elon Musk de irse de Twitter. No se fueron. No sé, Algunos no hicieron la nos cuenta en fuimos. paralelo en Mastodon y están más en Twitter que en Mastodon para ver qué pasa, para ver qué tan mal está Twitter. De hecho, ahora hay una especie de curiosidad mórbida en Twitter. Es como cuando vos vas, viste, en la ruta y hay un accidente de tránsito y vos no puedes sacar los ojos de ahí, aunque no quieras ver. Es algo que hackea tu cerebro, genera engagement, justamente el desastre, algo roto, algo peligroso, porque justamente uno tiene miedo que le pueda pasar a uno, entonces se activa un mecanismo de supervivencia. Entonces, esa curiosidad mórbida, digamos, es lo que a veces nos lleva a Twitter, ¿viste? A ver qué tan mal está esto. O el famoso doom scrolling, ¿no? Que uno agarra y se pone a buscar el tema ese, que uno dice, qué desastre este tema, qué asco, esto es lo peor, y se pone a Voy a buscar la última buscarlo a información toda sobre ese costa, tema, sí. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como te digo, eso es parte de nuestras debilidades humanas que nunca nos planteamos cómo reaprenderlas, cómo educarlas, cómo intervenirlas y cómo desde ahí diseñar una tecnología que nos ayude a pensar mejor. ¿Mm? Pero en el caso de Twitter me parece que tiene para más crisis. Creo que, viste que ahora dicen que el algoritmo de recomendación del para ti solamente va a existir para los usuarios pagos, entonces los gratuitos solo van a ver el cronológico. Nos van a mandar como al carril general. Decía Ian Bogost, uno de estas personas que hace análisis de tecnología, que la Internet social está en crisis hace mucho y él lo plantea con algo que yo también he visto en el caso del canal y es porque hablabas esto de cómo una persona se va para Mastodon, pero tiene su cuenta en un lugar y es también pues las
las limitaciones de estas economías de escala, ¿no? Y del efecto de red, como él decía, yo tengo, además, 110.000 seguidores en Twitter, decía él, y no he logrado, no sé si sea una generalización absurda, pero él decía, pero no he logrado traspasar a uno o dos a mi newsletter. Y yo lo veo exactamente igual en Twitter, como bueno, yo ya me di cuenta que acá no está una audiencia con la que voy a poder mantener una conversación y está cambiando mucho esto, quiero que vengan a YouTube, tampoco. Y eso es bien interesante alrededor de lo del algoritmo para meter algo que de pronto nos mete en el cuarto de máquinas, pero me parece interesante oír tu opinión, que fue esto que además Elon Musk le dio una cantidad de bombo y es que estaba publicando el código del algoritmo y aquí creo que hay una primera diferenciación y es, no es que Twitter se haya vuelto de fuente abierta de código abierto, no, no, eso no fue lo que pasó. Lo que nos mostraron fue una parte del código de Twitter y es cómo funciona el algoritmo de las recomendaciones. Y ahí hay varias cosas interesantes, pero solo para plantear a la gente algunas y que tú me cuentes cómo lo ves. Pues en general, ¿cuál para mí es la noticia? Pues que confirma que es un algoritmo que está diseñado para potenciar la viralidad, para ahondar dentro de las comunidades de nicho y para castigar a quienes no estén haciendo ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, cosas que más o menos ya sabíamos, es mucho más relevante ganar likes y retweets que hacer respuestas, que es algo bien importante porque entonces estás sacrificando o estás dejando por debajo el interés de generar conversación. Mm, los links externos, una cosa que me sorprendió mucho, generalmente son marcados como spam, a menos que tú seas una persona con mucha interacción. Entonces, de ahí que además, de hecho, Musk lo hizo en un momento y es que estaba bloqueando como estas soluciones como muy ordinarias que hizo al comienzo, ¿no? Empezaron a bloquear links a sitios externos. Bueno, una cosa obvia que es pagar la cuota mensual te va a dar una promoción que no te va a dar no hacerlo, que quisiera después vincularlo con el tema de la autenticidad, lo que rompe finalmente el sistema de verificación. Y lo último, que las comunidades finalmente están diseñadas en grupos, ¿no? En clústeres de conversación. ¿Qué te dejó a ti a partir de estos puntos conocer finalmente ese cuarto de máquinas de la recomendación de Twitter? Bueno, como vos bien decías, no me sorprende para nada. Es algo que nosotros ya veníamos intuyendo, viendo, sobre cómo funciona esto, ¿no? Esta famosa economía de la atención. Y me gusta esto que decís vos de Internet social, eh, una potenciación de la Internet individual, ¿no? De esta cosa de no incentivo a la conversación, no incentivo al debate valioso, sí el incentivo a generar atención. Y la cosa que, como decíamos recién, el ejemplo del accidente de tránsito, lo que más atención genera eh, es lo negativo, justamente, ¿no? Este sesgo de negatividad que existe en todos los seres humanos, esta cosa de la curiosidad mórbida, etcétera, ¿no? El conflicto genera mucha atención. Si vos ves dos personas peleándose en la calle, también es muy difícil que lo ignores. Entonces, más cuando se empieza a tocar algún elemento que a vos te resulta llamativo, porque toca a tu ideología o a los tuyos, o a tus compatriotas, ni hablar a tu familia, ¿no? Entonces tenés como un nivel de interés. Em, yo creo que, mira, hay dos opiniones al respecto, yo todavía no me decido tanto, me inclino un poco más por una. Hay una que dice que haber publicado, y de hecho no se publicó el algoritmo entero de recomendación, se publicó parte importante del algoritmo de recomendación. Em, Ya, Dicen que eso es malo porque le da a los malos actores, a quienes quieren abusar del sistema, una herramienta para determinar cómo hacer para que sus posteos sean aún más virales o claro. conocidos y cómo pueden hacer para deshacerse de sus oponentes. Por ejemplo, una red de desinformación, ¿sí? Sostenida por un gobierno. Esto quiere decir recursos casi ilimitados. Sí, Ahora puede ver qué cosas tiene que hacer para que sus tweets tengan más alcance y las de sus bots y sus cuentas falsas. Y cómo puede hacer para castigar las de sus oponentes, porque también te muestra ahí que bloquear, mutear, dejar de seguir eh, y otras cosas más hacen que el algoritmo recomiende menos a esas cuentas. O sea, las cuentas que han sido muchas veces muteadas, bloqueadas, denunciadas, eh, dejadas de seguir, etcétera, son recomendadas menos. Entonces vos podés poner a una red de bots a que haga eso sistemáticamente en un momento X, por ejemplo, durante una elección, ¿m? Para que ciertas cuentas que son confiables dejen de ser recomendadas y se recomiende más a las no confiables, ¿no? Entonces todo esto te permite ver cómo se cocina, te permite manipular, ¿m? El algoritmo.
Entonces, en ese sentido es mala la transparencia, hecha así al menos. Por eso se habla a veces del vetted access o del acceso controlado a ciertos Sí. investigadores, a cómo funcionan algunos algoritmos. Esto es algo que se está regulando en la Unión Es como un Europea, por poco ejemplo, no es populista, ¿no? Como un populismo de mostrar eso sin medir ese riesgo que señalas. exactamente. Entonces, por eso se habla de un acceso limitado. ¿M? Justamente porque existen peligros del acceso total. Ahora, por otro lado, está la otra escuela que dice, bueno, si sabemos cómo los malos actores van a manipular esto y vemos cuáles son las debilidades del sistema, podemos reforzar el sistema, crear muchas más anticuerpos, ¿sí? Porque todos sabemos cómo funciona ahora también, no solamente los malos, sino también nosotros los buenos, entre comillas. Entonces, nada impide que nosotros también podamos protegernos de esas manipulaciones, que podamos exigir cambios al código. Entonces, la transparencia, hay una seguridad por opacidad y una seguridad por transparencia. Digamos. Entonces, ambas tienen elementos positivos, si querés. Yo no sé cuál es la respuesta correcta, creo que requiere más análisis, no lo he analizado tanto, pero me inclino un poco más por el lado de la transparencia, de nuevo. A mí me parece que la situación de crisis interpela, genera oportunidades. El problema es que quien transparentó se está lavando las manos, está diciendo yo, mi única intervención aquí es transparentar y mostrarles el criterio editorial que yo tengo, pero no lo voy a cambiar, voy a hacer lo que a mí se me cante, ¿ok? Si te gusta bien y si no, andate. No, yo te oigo y a mí se me reaviva como esa emoción que me daba de leer sobre interoperabilidad, de leer sobre sistemas descentralizados, como qué maravilla, ya ahora, un poco más viejos, ya estoy peinando canas, digo como, no sé si vaya a pasar, pero lo interesante sí es esto que dices de cómo muchas de las decisiones de Elon Musk terminan abriendo la crisis para volver a esas preguntas. Por ejemplo, lo de la verificación rompe completamente la relación de confianza con la plataforma, porque el problema de autenticidad era algo que medianamente Twitter había logrado, pues, no solucionar, pero por lo menos delinear, ¿no? Entonces estaban las cuentas verificadas, había unas normas claras sobre suplantación, había unas normas claras sobre parodia, y eso ahora el New York Times le dice a Elon Musk, no, es que yo no voy a pagar por la verificación, y Elon Musk se pone como un niño chiquito y dice, pero ¿cómo así? Entonces ustedes sí cobran por la suscripción y yo no puedo cobrar por la mía, pero es que no entienden, ¿no? Es que tú estás cobrando, estás inventando tu modelo de negocio en un sistema y en un esquema que estaba diseñado era para generar una claridad en la interacción. Entonces, como que todo mal ahí. Y lo conecto, Javi, si quieres sumar algo a lo de Twitter, pero metamos TikTok ya en la charla, simplemente por transparencia, digo, hago parte del Consejo Asesor de TikTok en América Latina en temas de contenido y seguridad. No tengo ningún nivel decisorio, tampoco tengo ninguna obligación de hablar bien de la plataforma. Al contrario, nos invitan es para decir qué nos parece que no funciona, pero ahí queda. Entonces, TikTok estuvo hace un par de semanas el Xu Xiu Chu, el CEO de TikTok, en esto que ya se ha vuelto como una especie de cuadro costumbrista gringo, ¿no? Que es pasar por el Congreso de Estados Unidos, por el Comité de Energía y Comercio, para que los congresistas pregunten cosas que no entienden o para que hagan cosas afiladas que después las van a volver en un videíto en TikTok para ellos ser virales. Y los mismos CEOs, como pasó con Jack Dorsey, como pasó con Mark Zuckerberg, respondiendo preguntas a medias, respondiendo algunas bien, otras sí no las responden, pero queda también sobre la mesa la pregunta de TikTok, que se volvió una cosa muy específica sobre ellos, pero pues creo que habla de más problemas sobre la seguridad de los datos y en esencia la tensión que hay ahora, para los que no lo tengan claro, es que el gobierno estadounidense y el Congreso quisieran que TikTok dejara de tener una relación con la casa matriz, que es ByteDance, que es una empresa china, para no tener control del gobierno chino. También hay un tema de competencia que me interesaría eh, oír sobre esto. Y pues cambió varias de sus reglas comunitarias, sobre todo en el tema de integridad electoral, para tratar como de ajustarse a una realidad de TikTok, y es que pues mucha más gente la está utilizando como una plataforma de expresión política, que era algo que ellos en un principio como que veían más a la distancia, hacían énfasis en que eran una plataforma de entretenimiento. ¿Cómo ves eso de TikTok con lo de Twitter y lo conectamos un poco con América Latina? Em, Me dio mucha risa, como siempre me dan algo de incomodidad y risa estas intervenciones estadounidenses en el Congreso, ¿no? Son una performance muy llamativa. Me acuerdo de Sí. Zuckerberg que le había puesto un almohadón abajo para que parezca un poco más alto. O sea, todos hacen una performance, el acusado y el acusador, ¿no? Muy gracioso ese teatro. Eh, y digo teatro porque no tiene ninguna clase de
correlato con la realidad. No se reguló. Es más, algo interesante ahora con el pánico de TikTok en Estados Unidos es que esto le sirve mucho a las plataformas estadounidenses, porque van a utilizar esto para decir, nosotros somos los campeones de Estados Unidos, los defensores, nosotros somos quienes tenemos que tener dominio geopolítico del mundo de las redes sociales, y si ustedes nos regulan para hacer esto que yo quería que hiciéramos, que es desarticularlos por legislación de la competencia o obligar a la interoperabilidad y ese tipo de cosas, entonces nos van a terminar afectando, porque los chinos no van a regular nada de esto. Los chinos van a ir con una máquina completa, global, totalmente cerrada, eh, de, de, de redes sociales, ¿no? Entonces ustedes nos van a pedir a nosotros transparencia, competencia, interoperabilidad, etcétera, 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 y ellos nada. Entonces nos están eh, afectando. Es más, la parte conspiranoica que vive dentro de mi mente diría que algunas de estas empresas quizás estén muy felices, sino apoyando o dando argumentos a algunos de estos legisladores para que ataquen a TikTok. Pero por otra parte, me parece que no hay mucha diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos. De hecho, hay análisis muy buenos. Hay uno de Evan Grier, me parece que es, me parece que sí, que analizan el tema de que lo que necesita Estados Unidos para hacerle frente a TikTok es una ley de protección de datos personales, que ellos no tienen. Es que una no buena tienen. ley actualizada. Hay leyes estatales, pero no hay una ley federal. Entonces, una ley federal omnicomprensiva, completa. ¿M? Hay por sectores también algunas regulaciones, pero necesitan una buena política de protección de datos personales para empezar, que es lo básico, y no lo tienen. Y es lo mismo que les va a permitir atacar los excesos de Facebook y los de TikTok también. ¿Eh? Una cosa que me parece interesante marcar también es que me preocupa la idea de la posibilidad de prohibir una plataforma en Estados Unidos, un país que se jactaba de su libertad de expresión, de su primera enmienda y de cómo fue campeona de la libertad de Internet en aquellas épocas de la primavera árabe. Ahora va a estar dispuesta hasta a bloquear una aplicación, que es lo que Pero hace China. lo ves como un escenario posible, Javier. Pues yo sé que es Mira, futurología, pero mira, no sé si es tan posible, quisiera creer que no es tan posible, ¿sí? Pero sí, yo estamos pienso viendo eso. cosas cada vez más imposibles. Los cisnes están empezando a ser cada vez más grises. ¿No viste que ahí aparece el cisne negro a veces, diría Va a Taleb? aparecer el cisne Bueno, negro, sí. ahora empiezan a ser cada vez menos blancos, están percudidos los cisnes. Empezás a ver, por ejemplo, que un día te intentan tomar el Capitolio, otro día por primera vez detienen a un presidente, no lo habían hecho antes. Los gringos de vez en cuando matan a un presidente o intentan matar a un presidente. Entonces, cosas raras que pasan, que yo te diría no estamos tan seguros de que no vayan a pasar. ¿eh? Y lo interesante es cómo se va moviendo la retórica. Aunque no se llegue a ese resultado, el ámbito de lo posible se empieza a correr. ¿eh? La ventana de lo posible. Entonces empiezan a decir, no, bueno, pero hay que prohibir ciertas aplicaciones porque son una amenaza a la seguridad nacional. Y ya tiraron la idea. Entonces lo que antes no se hablaba porque era un sacrilegio, Ahora ahora ya es sí. parte medio de la conversación pública. Y así va sucediendo en distintas partes del mundo, en la política en general. Vos que seguís mucho la política, lo habrás visto en tu país, lo ves en el mío. Se habla de cosas, de soluciones, de problemas y de un nivel de lenguaje y de agresión que antes no existía. Entonces se empieza a naturalizar eh, en el pensamiento este tipo de cuestiones. Y me parece que ese es el tema que tenemos con TikTok. En general no me preocupa, me parece que no es una plataforma necesariamente manipuladora, ni se maneja con las mismas lógicas que se manejan todas las otras plataformas, no es nada loco. Lo interesante es que tiene un algoritmo de recomendación muy bueno, em, que dicho sea de paso, también rompe lo social en el sentido en el que te Claro, eso te iba recomienda a decir. cosas más por interés tuyo que por lo que tus amigos hacen o dicen o siguen. ¿eh? Que tampoco me parece mal, es una ventana de entretenimiento, nada más, pero no es una red social en sí en ese sentido. Tiene reglas de moderación bastante flojas, no tienen demasiada explicitación. Hace poco han hecho cambios y han empezado en un camino hacia hacer una cuestión más granular, más clara, más predecible de sus reglas, más específicas también, hay mucha generalidad. Pero todo eso, bueno, tiene que ver con adaptarse al mercado occidental, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, me parece un fenómeno muy interesante. Quisiera ver más TikToks, de hecho. Quisiera ver cómo se vería un jugador que viene de Brasil, por ejemplo, a romper con esto. Y dicho sea de paso, me parece otro último punto que hago, que es Sí, eh, los que decían que con el dominio absoluto de Facebook nunca más nadie iba a aparecer e iba a romper el mundo de las redes sociales, ¡pum! Ahí tenés. Obviamente, sí. no surgió de un garage, es una plataforma totalmente apoyada por el gobierno chino,
que tiene una fabulosa maquinaria detrás, eh, mercados cautivos localmente, casi, etcétera, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, lo que voy es que es posible y es necesario que existan alternativas y que bienvenido sea el debate y los problemas. Y esto lo conecto para cerrar, Javi, con América Latina, porque pues tú estás estrenando una nueva responsabilidad en el CELE, una noticia que además me alegra mucho y estoy seguro que a su directora Agustina del Campo le parece excelente. Viniste de una experiencia larga en Access Now, una organización internacional, vienes a hablar de advocacy, de activismo, de cabildeo. ¿Dónde sientes que está la agenda? Hemos hablado tú y yo muchas veces de esto. Yo tengo una visión a veces muy crítica de cómo siento que las organizaciones están paradas en América Latina, pero ¿cómo dirías tú que podría describirse ese mandato? ¿Dónde ponemos a las organizaciones desde tu visión? ¿Dónde tenemos que enfocarnos? ¿Cómo logramos que los gobiernos hablen de temas más importantes? ¿Cómo hacemos que nos oigan? ¿Cómo hacemos para no repetir los shows del Congreso norteamericano en nuestros propios congresos en la región? Bueno, yo creo que es muy difícil. Eh, Creo que en América Latina tenemos unos desafíos muy particulares relativos a las crisis sociales, económicas y políticas. Los tipos de crisis que tenemos nosotros nos marcan una forma de encarar los problemas, ¿sí? Eh, el más obvio es el de la seguridad pública, por ejemplo. Entonces, si vamos a hablar y decir que la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial es una violación a los derechos humanos, frente a a la urgencia real y percibida, que tiene, hay distintas dimensiones de eso, en distintos lugares de América Latina, y el argumento va a ser, va a haber que adaptarlo, va a haber que considerar los intereses de la seguridad también. Entonces, nos presenta un desafío. No es la misma forma de hacer incidencia que en Estados Unidos o en Bruselas. Yo tuve la oportunidad de liderar un equipo global que hacía incidencia en montones de partes del mundo. Tenía un equipo que hacía incidencia en la India, otro que hacía incidencia en Túnez, otro en Washington, otro en Bruselas y otro acá en América Latina. Entonces, la manera realmente requiere mucho estudio, mucha paciencia. Creo que requiere también mucho criterio de oportunidad. Hay que ser astutos en que cuando se está hablando de un tema y un tema está en la agenda pública, como cuando un legislador se pone a leer algo del chat GPT para hacerse el banana, eh, buscar la oportunidad para poder hablar con esa persona, con ese grupo de personas, para ver, bueno, esto que a vos te llamó la atención, ¿qué inquietudes te suscita? Y empezar nosotros a escuchar un poco más. A veces estamos también muy ocupados en tener la cosa importante que decir, ¿no? ¿Qué dijo Sí. tal sobre tal tema, ¿no? ¿Cuál es el, la opinión canónica, la opinión que marca tendencia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar en qué es lo que tenemos que decir y no tan quizá, esto es en mi pura opinión, ¿eh? No es una crítica a nadie en particular, Mm. pero estamos muy acostumbrados a ver, a escuchar, a ver qué es lo que quieren hacer los legisladores, los reguladores, etcétera, qué voluntad tienen, por dónde va la cosa. ¿Sí? Por supuesto que hay que empujar la agenda para los temas nuestros y lo que nosotros queremos hacer, pero hay que empujarla mediante una escucha y una interacción un poco más constructiva, en mi opinión, y no necesariamente como, como el que tiene la verdad y te vengo a decir, esto es lo que tienes que hacer. ¿No? Venimos, ¿no? Bajamos desde un lugar, ¿no? De conocimiento y de rectitud y de habilitación moral también, porque muchas veces muchas organizaciones de la sociedad civil están muy vinculadas con personas que han sido víctimas de daños creados por Internet o a través de Internet. Entonces venimos con un bagaje moral, académico, ético, etcétera, ¿no? Que a veces se muestra o se percibe como como una especie de orgullo o de halo de De, santidad, su- ¿no? Y eso cae de medio mal. superioridad y de razón, ¿no? Tener la Exacto, superar razón. razón. Eso, me faltaba esa palabra, superioridad. Y bueno, y creo que no es la única táctica de negociación a tener en cuenta. ¿M? No estoy diciendo tampoco que haya que ser un blando ni un acomodaticio de las necesidades de los poderosos, porque al fin y al cabo los poderosos son también esos que nos vienen a regular y particularmente los políticos y también las empresas. Pero estoy diciendo que hay varias funciones que cumplir. Me parece también que hay hasta una oportunidad táctica, ¿no? Me parece a mí que la sociedad civil tiene distintas funciones que cumplir. Hay unos que pueden ser más tirapiedras, por así decir. Hay otros que pueden ser un poco más lobistas y cabildeadores y Mm. estar ahí más cercanos al poder. Otros pueden tener un aspecto más técnico en cuenta.
¿sí? Que me parece también que hay que reforzar mucho más el aspecto técnico, análisis técnico. Sí, Otros pueden tener un elemento más legalista, si querés, hay demasiados abogados también, entonces me parece que está muy rico el elemento legal, pero por ahí falta un poquito más del otro, de lo filosófico, de lo sociológico. Eh, entonces, de lo económico. Entonces, hay mucho nivel totalmente. de análisis que podemos incorporar y distintas tácticas que utilizar. Lo importante es estar todos de acuerdo. Entonces, venir y decir, mire, todos desde su lugar vamos a contribuir y con el siguiente plan. Vos atacás por acá, yo ataco por acá, yo en este momento me hago silencio, te relevo más adelante, yo voy a monitorear esto otro, ¿no? Entonces, esa coordinación táctica me parece que también es una oportunidad única, porque de nuevo, no puede hacerse en el vacío. Los únicos que la podemos hacer somos nosotros desde América Latina. Pues Javier, como siempre es un gusto hablar contigo. Me quedo con un montón de opiniones, pero este espacio está más pensado para que hable el invitado. Me parece muy chévere los retos que tienes en esta nueva responsabilidad en el CELE y bueno, quería que la gente se quedara con a veces un poquito más de profundidad de ciertas conversaciones, también del panorama pues más abierto de lo que estamos viendo. Y siempre le digo a los invitados, invitadas que pasan por acá que nos dejen una recomendación de un libro, de algo que estés oyendo, de un plan. Puede ser de algo chévere para cuando visitemos Córdoba, que aún no he tenido el placer de conocer. Una recomendación para la gente del canal, Javier, Eh, uh, hay tanto, hay tanto. Eh, de yo este tema, si voy, alguien se quiere aproximar. Bueno, no, adelante. sí, de muchos temas, sí, de muchos temas hay mucho para hablar. Me gusta, me gusta mucho lo que hace Cory Doctorow en general. Ujú. Y de vuelta, me voy a contradecir con lo que acaba de decir recién, de estar siempre pensando desde otros países y otras culturas, ¿no? Y no desde las propias. Pero me Bueno, voy me a tomar la excuso. licencia de, dentro de esa contradicción que todos habitamos, eh, recomendar a Cory Doctorow porque me parece que es una de las voces disidentes dentro dentro de los debates planteados en el escenario estadounidense, progresista y bien pensante y bien intencionado de los derechos humanos en Internet. Me parece que él usualmente eh, eh, tiene una piedra de toque, una distinción. Y particularmente voy a recomendarles este, un pequeño libro que tiene, un libro cortito, que creo que se lee también scrolleando un HTML, se te pasa volando, que se llama, si mal no recuerdo, Cómo pelear contra el capitalismo de la vigilancia, How to Fight Surveillance Capitalism, o algo así. ¿Mm? Es una Lo crítica muy pondremos. buena al libro de Shoshana Zuboff, Capitalismo de la Vigilancia, y a las asunciones que están detrás de ese libro, particularmente las que tienen que ver con el tema de cómo las redes pueden dirigir la conducta. Y cómo se pueden convertir en máquinas de manipulación y de predicción de conductas humanas. Y el tipo dice, no lo voy a spoilear, pero da una visión alternativa a eso, que comparto, y que invita a pensar en otras soluciones un poco más prácticas y que no requieren ninguna asunción teórica de efectos de una tecnología que todavía no conocemos. Ni siquiera me animo a decir que es falsa la asunción. No sabemos. Pero hay muchas otras cosas concretas de la hora que podríamos estar haciendo y estamos durmiendo el sueño de los justos. Sí, bueno, Cory Doctorow es un periodista, escritor de ciencia ficción canadiense, activista en temas de Internet. Vamos a poner en portada para quienes nos están viendo el libro, la portada del libro, y pues quienes nos escuchan en Spotify ya tienen la referencia. Me da muchas ganas de seguir hablando de esto, pero una cosa que sí quiero sumarle, yo vi, pues no me lo leí todo porque es gigantesco el libro de Shoshana Zuboff, pero pues oí pedazos, leí pedazos, yo creo que alcancé como a cubrir la mitad de esa enciclopedia y me quedé también un poco con la sensación, pues que tú tienes como necesitamos un poco más de análisis y no estos relatos que conectan todo con todo, que se leen es como teorías de la conspiración sobre tecnología y redes sociales, no sin que eso signifique que le vamos a quitar la mirada crítica a esto, pero sí, yo cuando hace unos años leía mucho a Evgeny Mosorov y me encantaba leerlo, y pues ya no, le leí el otro día en El País de España una nota diciendo que es que inteligencia artificial no es inteligencia ni es artificial. Y pues bueno, sí, che, hablemos de ese tema si quieres, pero ¿qué onda? ¿Qué hacemos con eso? Podemos irnos un poquito más allá. Pero bueno, en fin, Javi, te despido. Estuvo con nosotros gente, Javier Payero, síganlo en Twitter, @Javier Payero. Es el coordinador de advocacy del CELE en Argentina y pues con mucho trabajo en América Latina
Por supuesto. Javi, nos vemos pronto, ojalá. Hace rato que no nos hemos cruzado, pero yo sé que tendremos la oportunidad más pronto que tarde. Por supuesto, espero que sea pronto. Nos veremos entonces y gracias por la invitación. Bueno, gente, ya saben, nos quedamos entonces con esta entrevista, el contenido del canal, también un proyecto que tiene Linterna Verde, una organización que codirijo, Circuito Punto Digital, habla de estos temas si les interesan. Ya saben, si quieren apoyar este proyecto, ingresen a patreon.com/charlasconcharlie. Después de esta pausa corta de Semana Santa volveremos con sesiones de escritorio y con más conversaciones como esta. Nos vemos pronto. Chao.